Hola, continuando con el ciclo de entrevistas impulsado por la Demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y titulado La Ingeniería, Servicio Esencial en tiempos de COVID, hoy tengo el placer de entrevistar a Andrés Soaje Quintáns, responsable de Desarrollo de Negocio para Europa de QRI, que es una consultora de inteligencia artificial aplicada a la industria de gas y petróleo y ubicada en Houston. Además, Andrés es profesor en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial e investigador predoctoral en el grupo de métodos numéricos de dicha universidad, en el campo de optimización económica de producción de pozos en shale gas, más conocido como fracking. Andrés Soaje es ingeniero de caminos, canales y puertos de la promoción de 2005 por la Universidad de A Coruña y está cursando estudios de grado en Psicología y de grado en Económicas por la UNED. Respecto a su experiencia profesional, destaca su etapa como profesor asociado en el Departamento de Métodos Matemáticos y de Representación entre los años 2007 a 2018. Entre 2016 y 2017 trabaja como director gerente en Soaje Consultoría, en donde tuvo clientes como la Real Federación Gallega de Fútbol o McDonald's Ibérica. Finalmente, en el año 2018 inicia su trabajo en la QRI, en donde continúa en la actualidad. Buenas tardes, Andrés. Bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Buenas tardes, Lorena. Muchas gracias a vosotros por invitarme a este ciclo de charlas de colegio. Como se desprende de tu trayectoria profesional, eres un claro ejemplo de ingeniero de caminos que no se dedica al negocio tradicional, por así decirlo, sino que se ha abierto camino en otros campos hasta ahora no vinculados directamente a nuestra profesión. Me gustaría que, por favor, nos hablases de esta trayectoria profesional tan variada que has tenido en relativamente poco tiempo. Has tocado muchísimos sectores, como el de la construcción, ingeniería, empresa, asesoría económico-financiera, universidad e investigación, para finalmente desembocar y aterrizar en una empresa tecnológica de inteligencia artificial. ¿Cómo se llega hasta aquí, Andrés? Sí, os comento un poco. Yo cuando terminé la carrera, yo creo que como casi todos, mi interés estaba más en el campo de la construcción o de la ingeniería, ¿no? Y de hecho comencé trabajando en dragados, en un tramo de autovía en Mamón de Aveledo, donde estuve trabajando un tiempo, unos meses, y posteriormente, después de trabajar en dragados, pues recibí una oferta muy buena en una empresa de consultoría llamada Macosa Consultoría Técnica, y bueno, pues empecé como jefe de área de proyectos, montando el área de negocio de proyectos de ingeniería en Coruña, y después, bueno, pues promocioné a jefe de departamento de obra civil, donde llevaba también temas de control y vigilancia, y en Emacosa estuve 8 años, donde compaginé además mi actividad de consultor con la de profesor en la Universidad de La Coruña, profesor asociado, primero de proyectos de ingeniería y después de matemática aplicada, y también con algunas labores de representación. Por ejemplo, estuve trabajando fui vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Ingeniería de Galicia, de AGEINCO, y fui también en su momento presidente durante un par de años. Y bueno, cuando la crisis nos golpeó fuerte a todos, pues tocó reinventarse un poco, ¿no? Ahí montamos una consultora, unos compañeros que salimos de Macosa y yo, seguí con la universidad a tiempo parcial. Después tuve un percance, bueno, familiar y tuve que abandonar pues, la ingeniería y cogí la actividad que llevaba mi padre falleció, llevaba mi padre de asesor económico financiero. Y ahí tenía clientes pues, muy peculiares y distintos, ¿no? Desde McDonald's Ibérica, como tú dijiste, la Federación de Fútbol, o mutualidad de futbolistas, mutualidad de aseguradora de futbolistas o empresas del sector alimenticio. Estuve un tiempo largo, durante casi año y medio. Y al terminar ese periodo, pues decidí volver al campo de la ingeniería. Yo estaba trabajando en mi tesis doctoral en optimización de pozos de shale gas, de fracking. Y bueno, hice una estancia en MIT de 3 meses que tenía pendiente. Y allí en MIT conocí a un montón de empresas de diferentes sectores, en particular de petróleo y gas, y en particular a QRI. Y con QRI, pues la verdad es que, bueno, conocí al vicepresidente y director tecnológico y, bueno, pues la relación fue buena y al final, justo en mi estancia, me propusieron si me gustaría abrir negocio aquí en España. Y, bueno, acepté, me volví para España, seguí como investigador en GMNI y a tiempo parcial y también seguí como haciendo mi tesis y ahora como profesor de la Escuela de Diseño Industrial. O sea que bueno, es un poco así, de forma rápida, toda mi trayectoria, ¿no? Que hay muchos temas que se solapan porque no me gusta la multitarea, no me gusta estar solo en una cosa. Se ve que sí, de la pequeña introducción que he hecho, más lo que tú nos has comentado, se ve que te gusta la multitarea, que eso es importante, eso permite abrir campo y abrir miras. Mira, nos contabas lo de QRI.
Ujú. Yo quería preguntarte, porque por lo que habíamos hablado antes, en QRI habéis utilizado una herramienta que se llama SML y que se trata de una herramienta genérica de Machine Learning para hacer Ujú. estudios sobre el COVID-19. Ujú. Concretamente, según tengo entendido, habéis analizado una base de datos real de Corea y habéis pues, sacado conclusiones bastante curiosas. ¿Qué nos puedes contar, por favor, de este tema? Sí, yo no sé si puedo compartir pantalla o no, o no sé Sí, si... creo que cuando hablas tú, sales tú, puedes compartir, sí que lo puedes, porque Sí, sí. sale la que compartes. Os comparto un momento la pantalla, os enseño la presentación. Una pequeña presentación sobre, bueno, no sé si se ve la pantalla, ¿se ve? Sí, yo la veo, sí. Vale, y bien, perfecto. ¿Se ve el puntero, mi puntero rojo? Pues espera, ahora te digo un segundito. Yo no lo veo, pero porque la tengo un poco minimizada. Yo creo que se ve, probamos y no lo ponemos de nuevo. Bueno, no te preocupes. A ver, se puede explicar sobre esto, yo creo que... o el cursor. ¿El cursor directamente tú ves en mi cursor? Sí, El cursor lo sí, ves sí, bien, sí. pues Se ve, usamos se el ve. cursor, usamos el cursor. Bueno, aquí, bueno, dentro del ciclo de ingeniería, bueno, como servicio esencial para enfrentarse a la enfermedad COVID-19, aquí hay una charla que ya he dado en otro caso en la agrupación estratégica CITEC y que en este caso, pues, bueno, la he reestructurado un poco para adaptar la charla en el colegio y que intenta explicar mediante modelos de Machine Learning un poco cómo es esto de la enfermedad COVID-19 con una herramienta de Machine Learning llamada SML de la empresa QRI. Aquí tenemos, bueno, el famoso virus, que supongo que Fermín ya hablaría de él, el SARS-CoV-2, es un virus peculiar. Tiene esta parte gris, que es una membrana de grasa lípida, y estos puntitos rojos, que son las spikes, las espículas. La cuestión es que esta historia, que mide 100 nanómetros, es decir, que mide más o menos una milésima parte del grosor de un cabello humano, pues ha puesto en jaque al planeta entero. Tengo aquí la imagen del planeta con la mascarilla. Tenemos aquí algunas gráficas, ¿no?, de desplome de PIB y de intercambios comerciales que son brutales, ¿no?, entre el menos 30 y el menos 10%, o entre el menos 10 y el menos 2% en el PIB. Después hay consecuencias sociales, ¿no?, como por ejemplo se ve aquí la cola de gente con las mascarillas, ¿no? Yo siempre digo, no me podía imaginar que acabásemos los humanos llevando bozal y los perros sin bozal, ¿no? Y así estamos. Y después la consecuencia sanitaria, ¿no?, por supuesto. O sea, esto de las UCIs, que se ven aquí todas estas camas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos para entender un poco más esto del COVID-19 fue cogernos la base de datos, una base de datos de un repositorio público llamado Kaggle. En este repositorio se pueden encontrar bases de datos de todo lo que uno quiera. Y es curioso porque a veces hay material muy interesante, ¿no? Gente que cuelga datos muy interesantes. En conjunto encontré una base de datos llamada pacinginfo.csv, que es un tipo de extensión, que contiene 3.338 datos de pacientes con 18 atributos. Los atributos serían, pues, por ejemplo, la edad, el año de nacimiento, el país de origen, la provincia en la cual se detectó esa persona, ese paciente, ¿no? La ciudad en la que se detectó la enfermedad, el tipo de infección, si es una infección que se ha producido por contacto, como se dice, local, si viene del exterior, bueno, en fin, un montón de atributos, 18, son muchos, la verdad, que hay que analizar y que hay que estudiar bien. Y todo ello, una vez analizado y estudiado, se le puede meter una herramienta tipo SML, Speedwise Machine Learning, de QRI o de QRI, que nos permite a lo mejor hacer análisis y predicciones. En concreto, en esta base de datos de Corea del Sur, como decía, teníamos 3.338 pacientes, 18 atributos, pero hay atributos que son redundantes. Por ejemplo, el año de nacimiento, 1964, y la edad, 50, o 1987, edad, 30. O sea, ahí hay datos que, por ejemplo, no aportan nada a un modelo, son casi duplicados o incluso le pueden meter algo de ruido. Entonces, eso es una primera fase que hay que hacer, tratar la base de datos y quedarse con los datos que nos interesan realmente, ¿no?, los que aportan información, causalidad. Por ejemplo, un identificador tipo este que está aquí, es un 1 con un montón de ceros y otro 1, no aporta causalidad, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, eso hay que eliminarlo y quedarse con los datos que aporten sentido. Entonces, tratando la base de datos, al final nos quedamos con una base de datos que le llamé Pacientes Corea, pacing-cubría, .csv, 3.312 pacientes con 8 atributos. Y los atributos son sexo, año de nacimiento, país de origen, entre ellos, por cierto, había varios españoles infectados en Corea, provincia,
ciudad, tipo de infección, fecha de confirmación y el estado. Y ahora hablamos un poco de los atributos cuando se enfrenta uno a un problema de Machine Learning, cómo hay que entenderlos bien y cómo hay que estudiarlos para sacar una conclusión que tenga sentido. Cuando se cogen toda esa base de datos y se le mete, bueno, se le cargan los datos a Speedwise Machine Learning, a SML, podemos ya encontrar en la fase inicial del preproceso una serie de funcionalidades que nos permiten analizar los datos, ¿no? No deja de ser una especie de super Excel o Excel muy avanzada y, por ejemplo, aquí tenemos el caso de cuáles son los casos de infecciones en función del año de nacimiento, ¿no? Entonces aquí se ven algunos casos fuera de rango, por ejemplo, que se llaman outliers. Fijaros, aquí hay entre el año 1974 y el año 1975 hay 432 infectados de los 3.300, ¿no? Sin embargo, en el resto de, digamos, de edades, pues más o menos es homogéneo. También a finales de los 90 hay bastante gente acumulada, pero desde luego este dato es un dato curioso y seguro que habría que analizarlo para ver si tiene una explicación o si es un dato erróneo. Después aquí tenemos, por ejemplo, otro tipo de gráfico en el que se pueden ver para el año de nacimiento qué le ha pasado a las personas. Hay 3 estatus para las personas que hayan fallecido, que hayan sido diagnosticadas y aisladas en casa o que hayan sido diagnosticadas y ingresadas en el hospital. Y se puede ver en esta gráfica de isolíneas una acumulación en torno del año 1980 para los hospitalizados. O sea, en torno a los 80, la mayor parte de la gente en esta base de datos de Corea fue hospitalizada y después dada de alta o o diagnosticada e aislada en casa, ¿no? Y afortunadamente en Corea ha habido muy pocos muertos, entonces en los años, y están acumulados en los años más próximos a 1940, es decir, edades más elevadas, ¿no? Pero este primer preproceso ya nos da alguna información, ¿no? Hay que comprender bien la base de datos, es básico en Machine Learning. Por ejemplo, una cosa que me resultó curiosa es que la provincia, dentro del atributo provincia, aparecía Seúl. Seúl es una ciudad, en principio, ¿no? Lo que pasa es una ciudad que tiene casi 10 millones de habitantes y a los efectos administrativos se trata casi como si fuese una provincia. De hecho, se trata como una provincia, la ciudad, y cada uno de los barrios, llamados gus, que hay 25, se tratan como si fuesen ciudades. O sea, la provincia es Seúl y ciudades cada uno de los gus. De hecho, hay algún gu, no sé si se ve por aquí, hay un curioso Gangnam Gu, no sé si os suena. Hay una canción de un tal Psy llamada Gangnam Style, que hace años lo reventó. De hecho, tiene en YouTube 3.600 millones de visualizaciones, que es una métrica de lo fuerte que pegó esta canción, ¿no? Gangnam es un barrio muy, muy viejo de Corea, perdón, de Seúl. Yo tengo un compañero de ahí de Gangnam y, bueno, explicó un poco de dónde viene lo de la canción esta, ¿no? Entonces, bueno, entendemos un poco la estructura de datos, seguimos profundizando en ella. Otro aspecto a entender es bien qué significa esto de isolate, release, disease, ¿no? Y isolate significa, entendiendo bien la base de datos, leyendo bien lo que pone en Kaggle, significa que esa persona ha sido diagnosticada, ha sido aislada en casa. Luego debe ser una persona con sintomatología leve. Release es que ha sido hospitalizada y posteriormente ha sido dada de alta. Luego tiene una sintomatología media grave, probablemente, y fallecido, disease. Lógicamente, pues no hay, se explica por sí solo. Tenemos aquí un pantallazo del Palacio de Hielo, creo que era en Madrid. Más aspectos a entender, pues por ejemplo, hay otro atributo llamado caso de infección, ¿no? Y ahí hay un montón de diferentes categorías dentro de ese atributo. Overseas inflow es lo que llamamos en español un caso importado. Entonces hay casos importados que se han dado en Seúl y que proceden de otro lugar, de China, de España, de Alemania. Contacto con paciente es otra categoría. Contacto con paciente es lo que llamamos aquí contacto local, es decir, que una persona se contagia con el vecino al lado o dentro de una familia varios entre ellos o dentro de una residencia de ancianos, ¿no? Y después hay un caso curioso, entre los muchos que hay dentro de esa categoría de caso de infección, perdón, de ese atributo de caso de infección, hay una categoría curiosa en Corea, que es la de la iglesia Sincheon-chi. La J se pronuncia como una chi. Es una iglesia, bueno, es una secta de 250.000 personas de los años 60 y en la cual se detectó un caso muy temprano, un devoto chino de 61 años que se calcula que infectó entre 100 a 300 personas. Se detectó esa persona, lo que pasa no se actuó lo suficientemente rápido y esta iglesia o esta secta pues, se convirtió en un foco terrible de infección, en el caso de Corea, en el caso de Seúl en particular. Entonces, bueno, una vez que comprendemos bien la estructura de datos y una vez que
SML los ha tratado y tenemos claro qué es cada uno de ellos, lo que podemos hacer es entrenar un modelo de Machine Learning, un modelo algorítmico que nos permita hacer análisis y predicciones y estudios. SML tiene para hacer categorización de enfermos, en este caso tendríamos 3 tipologías de enfermos, ¿no? Los aislados, como decimos, los hospitalizados y los fallecidos. Tenemos un montón de algoritmos, tenemos 10 algoritmos, cada uno de ellos tiene una topología que se adapta mejor o peor a este tipo de problemas. Lo que podemos hacer, como SML lo permite, es cargar esos datos y correrlos todos en paralelo. Este SML está almacenado en Amazon Web Service, está en nube, con lo cual se puede correr en paralelo y se pueden correr cientos de modelos en paralelo hasta encontrar alguno que se adapte bien y que consiga un grado de precisión elevado, ¿no? Podemos correr modelos tipo Random Forest, XGBoost, AdaBoost. En este caso concreto corrí 100 modelos de cada tipología de posible, digamos, estructura algorítmica, y al final encontré con XGBoost, que es un tipo de algoritmo muy concreto, lo que se llama una precisión, una escala de 0 a 10, o de 0 a 1, mejor dicho, de 0.85 en un test a ciegas. Es decir, si la máquina coge a ciegas a una persona y le damos los atributos, mira, esta persona vino de España o esta persona viene de China, fue diagnosticada tal día, tuvo un caso de contacto local, etcétera, 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 nos predice con un 85% de fiabilidad si va a morir, si va a ser hospitalizado o si va a ser aislado, lo cual es muy potente, ¿no? Aquí vemos estas curvas ROC. No voy a entrar en mucho detalle tampoco en las curvas, en las matrices de confusión y demás, pero básicamente la idea es que cuanto más anguloso sea estas curvas, más preciso es el entrenamiento que hemos hecho del modelo, ¿no? Y además SML permite una cosa que en general las herramientas de Machine Learning no permiten, que es la explicabilidad del modelo. El modelo nos explica cuáles son los atributos que tienen más peso, más importancia a la hora de predecir si una persona va a acabar muerta o va a acabar hospitalizada o va a acabar aislada en casa. Y en el fondo, si os dais cuenta, son como 3 tipos, o te das cuenta, Lorena, son como 3 tipos de estadios de gravedad, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí un poco, tenemos aquí una tabla en la cual aparecen diferentes atributos: fecha de confirmación, provincia-2, que es una provincia de Corea, ciudad-3, que es una ciudad de Corea, año de nacimiento, provincia-4. Habría que mirar esos -4 qué significan. No, la verdad es que no lo tengo aquí, habría que cruzarlo con la tabla. Pero bueno, vemos que fecha de confirmación, provincia y lugar, año de nacimiento, qué tipo de infección, sexo, son aspectos que influyen, lógicamente, ¿no?, en el modelo. Y si nos fijamos, tenemos en verde los casos que han sido hospitalizados, en naranja los casos que han sido aislados y en azul los casos que han sido resultado en fallecimiento. Fijémonos primero en los azules, si queréis, que son los de fallecimiento, ¿no? Fijaros que la fecha de confirmación tiene tiene una cierta importancia, una escala de 0 a 1, pero bueno, el año de nacimiento es determinante. Fijaros lo grande que es la barrita azul en el caso del año de nacimiento. Y de hecho sabemos cuál es la relación. A mayor edad, en general la mortalidad es mayor. Después la provincia-4 o la provincia-2 tienen también barritas azules bastante grandes, ¿no? Eso indica que son focos en los cuales hay gran concentración viral probablemente y por eso hay ese problema. De hecho, si nos fijamos también pues, en ciudades, básicamente en las ciudad-2, provincia-3, tienen barritas azules. La ciudad-3 no tiene barrita azul. Luego, esa ciudad no ha aportado mucho a la mortalidad, ¿vale? Es más, si analizamos el sexo-0, sexo-0 dentro de la estructura de Machine Learning de este modelo significa hombre. Luego podemos concluir que el año de nacimiento, junto con el lugar en el cual se ha producido la infección, junto con el sexo, en este caso hombre, determinan de forma muy importante si esa persona va a fallecer o no, independientemente o no independientemente, pero con una importancia esencial, independientemente de incluso de si después se la trata o no se la trata. Es decir, si una persona de avanzada edad, que es un hombre y está sometida a mucha carga viral, es infectado, es muy difícil que a lo mejor se le consiga salvar. Es una conclusión que se puede quitar, que en el fondo es obvia, ¿no? Lo estamos viendo. Es decir, caso clásico en España, la residencia de ancianos, persona, hombre con patologías previas, que se dice que al final una patología previa con más de 90 años es casi imposible no tenerla, ¿no?
hombre con más de 90 años en un lugar con mucha carga viral, pues fallece. Y sin embargo, para el tema de poder saber si una persona va a acabar aislada, que es una sintomatología leve, o va a acabar hospitalizada, es esencial la fecha de confirmación. O sea, cuanto antes se confirme, se diagnostique ese caso de COVID-19, tanto antes podremos conseguir que esa persona sea o bien aislada o bien hospitalizada con un resultado, digamos, favorable finalmente, ¿no? Entonces, esto de la explicabilidad del modelo es muy interesante, más allá de la predictividad, ¿no? Más allá de ser capaz de predecir, sino ver cuáles son los atributos porque te permite tomar decisiones logísticas, ¿no? Aquí hay un ejemplo que puse en su momento, porque cuando hice esta presentación, Fermín hizo una presentación de los modelos de epidemiología y aquí he hecho una predicción con el modelo de Machine Learning que entrené con SML, en el cual lo que introduje a SML una vez entrenado el modelo fue pues, las características de Fermín y haciendo una hipótesis hacia el pasado, ¿no? Suponiendo que Fermín hubiese ido a la Universidad de Seúl el 26 de febrero de 2020. Fermín es un hombre que nació en el año 1960, que procede de España, que se fue a alojar a la provincia de Seúl. Recordad que Seúl se consideraba provincia, no ciudad. Y que, digamos que se alojó cerca de la Universidad de Seúl, que está en el barrio de Gwanak. Y como es muy curioso, pues se pasó por la secta esta, echó un vistazo y fue diagnosticado de la enfermedad. Lo que nos dice el modelo es que hubiese sido hospitalizado y al finalmente, digamos, dado de alta, ¿no? El resultado final hubiese sido release, que significa dado de alta, con lo cual no hubiese habido problema. Supongamos ahora que yo voy a visitarlo más tarde para poder traérmelo a España y, bueno, yo tengo ahí a mi amigo Peter Kahn, que es un experto en mecánica de flujo en medios saturados subterráneo. Y me voy para allá el 3 de abril, me voy para allá, pero el 3 de abril se me diagnostica una enfermedad, yo me quedo a dormir en casa de Peter Kahn, que vive, como os decía, en Gangnam, en el barrio de Gangnam. Pero bueno, al final pues paré en Madrid, hice escala en Madrid desde Coruña, me tomé un café y me cogí el bichillo, me lo llevé para allá, con lo cual soy un caso de enfermedad overseas inflow, o sea, soy una enfermedad importada. Eso influye porque influye en la carga viral. Y se me diagnostica el 3 de abril, con lo cual, bueno, pues al final soy contagiado, pero el resultado es que, según el modelo, soy aislado, es decir, mi sintomatología es leve. A Fermín tuvo que ingresar hasta que fuera liberado, o bueno, liberado no, hasta que fuera dado de alta, y a mí se me aisló. Luego, al final, los dos, digamos que terminamos bien el proceso del COVID-19, ¿no? Pero bueno, esto es una hipótesis hacia atrás. Hacia adelante podríamos hacer extrapolación y podríamos predecir. A muy largo plazo, no. Pero con un modelo de Machine Learning, a corto plazo, teniendo los datos de hoy, a mañana y pasado podríamos hacer predicciones, ¿sí? Eso sí que es así. A un mes o a un año es muy difícil, ¿vale? Pero a muy corto plazo sí que se pueden hacer predicciones con un modelo bien entrenado. Y también se pueden hacer otra cosa, y es hacer hipotéticos, ¿no? Supuestos, hipótesis. Oye, ¿qué pasaría si hubiésemos modificado no sé qué parámetro de los parámetros que han influido en la enfermedad, ¿no? Claro, los parámetros que han influido en la enfermedad en el modelo que tenemos, lógicamente el sexo no se puede cambiar, año de nacimiento, país de origen, la provincia donde te infectaste no, pero sí que se puede influir, por ejemplo, se podría haber influido o se puede influir a futuros en la fecha de diagnóstico positivo de la enfermedad. No sé si creo que había dicho que en esta base de datos hay 70 muertos en Corea. En Corea hubo muy pocos muertos porque se diagnosticaba muy rápido la enfermedad. Si la enfermedad se hubiese diagnosticado el 20 de enero, que fue cuando se diagnosticó el primer caso en Corea, es decir, si se hubiese empezado a hacer test masivos en toda Corea, el número de muertos, teniendo en mente que, no sé si recordáis, la barrita azul aquella que indicaba que la fecha de confirmación de la enfermedad no influye tanto en los muertos, pero aún así influye. Si hubiésemos hecho todos los test a esta gente que falleció el día 20 de enero, los muertos hubiesen pasado de 70 a 17. Esta es una conclusión que es casi de peritaje. Lógicamente aquí hay discusión, porque lógicamente en el momento en el cual se hicieron los test, a lo mejor mucha gente no estaba infectada. Pero si mucha gente no estaba infectada, probablemente el número sería incluso inferior a 17. Es una conclusión que podríamos quitar y que se podría emplear. Es decir, además aquí no hay manera los números son los números, no hay manera de ir contra ellos, ¿no? Las ecuaciones son las que son. Y bueno, y una posibilidad que existe y que yo creo que es muy atractiva, viendo el caso de Corea, es hacer con las bases de datos que hay, por ejemplo, en el sistema español de salud, cogerse toda la clínica de una persona que entra por
por urgencias, ¿no? Con COVID-19 o recién diagnosticado, cogerse todos los parámetros clínicos de sangre, hematocrito, vasocitos, presión sanguínea. Esto ya lo hemos hecho en algún trabajo en Estados Unidos, y coger y hacer lo que llaman allí en Estados Unidos una clusterización, una catalogación. Una característica que tiene el COVID-19 es que es muy explosiva. Es decir, tienes una persona de 25 años, aparentemente está bien, diagnóstico leve, bueno, la mando para casa, pero de repente se viene abajo y hay que internarla 24 horas más tarde y meterla en UCI a lo mejor. Entonces, hay algunos patrones por ahí subyacentes en todas las analíticas que podrían ayudarnos a, digamos, catalogar un paciente antes de que desarrolle una sintomatología muy grave, ¿no? Y eso nos permitiría catalogarlo en leve, moderado o grave. Entonces, a lo mejor me aparece por la puerta como médico alguien que aparentemente pues, tiene unos síntomas leves, sin embargo va a cursar de manera muy grave en las próximas 24 horas. Entonces yo ya soy el médico que está allí y una herramienta me está diciendo, oye, que hay una serie de correlaciones que están saltando, a este paciente hay que tener cuidado con él. Aunque tenga 18 años y sea un chavalín aparentemente muy sano, pues tiene no sé qué problema subyacente, que no lo sé, pero en 24 o 48 horas se va a poner muy mal. Entonces déjalo ya internado y apártalo, ¿no? Entonces esa clusterización pues, es lo más atractiva. Incluso aquí le hemos ofrecido, en España, le hemos ofrecido, incluso QRI la ha ofrecido gratuita. Es decir, lo podríamos hacer a coste cero. Por un tema, una decisión de nuestro consejero delegado, nuestro presidente, estaría dispuesto a hacerlo y se lo hemos ofrecido a Serga. Estamos esperando respuesta y yo espero que sea positiva, ¿no? Hay el tema siempre de confidencialidad de datos, etcétera, pero sería una herramienta muy, muy potente. Es decir, podría ayudar muchísimo al diagnóstico. Es una herramienta de soporte, no es una herramienta de toma de decisiones, pero puede ayudar mucho a la persona que está haciendo el triaje inicial en enfermedad COVID-19, pues a tomar una decisión sobre, no, este lo mando para casa, o no, me lo quedo aquí, o no, a lo mejor, siendo una persona muy mayor, pues simplemente lo dejo en planta, no tengo que meterlo en UCI, porque no va a cursar con sintomatología grave. Entonces, bueno, esto es un poco lo que hemos hecho en este trabajo. Me gusta poner esta foto que anda mucho por ahí, en la que se ve, bueno, es un poco una réplica de la Capilla Sixtina, ¿no? De Miguel Ángel, en la que se ve aquí el ser humano tocando a la máquina, ¿no? Con el dedo, y transmitiendo la inteligencia, no sé quién a quién, pero bueno, transmitiendo inteligencia. Entonces, bueno, no sé si te ha quedado alguna cosa así, Lorena, pues, más o menos No, la clara verdad que o... me ha parecido, la verdad, que muy interesante lo que nos estás comentando. Esos, pues, cómo analizando ciertos atributos, pues, podemos llegar a conclusiones, como decíamos antes, curiosas y que sí que esa detección precoz es fundamental. Y ojalá lleguéis a acuerdo, podáis hacer esa clusterización, sea con coste cero o con el coste que corresponda, de manera que podamos clasificar mejor a las personas y así darles una atención más personalizada y poder detectar aquellos casos que realmente pueden ser más graves, pues para prestarles un poquito más de atención. Que eso sin duda va a contribuir a mejorar, a mejorar la respuesta y a evitar tantas muertes o tantos casos graves. La verdad que sí. Ojalá. Sí, esta idea tiene su origen en un trabajo que ya se hizo en la unidad de cuidados intensivos, o esta idea, en el Hospital de Niños de Boston. Nuestro vicepresidente y director tecnológico trabajó mucho ahí, es español también, David Castiñeira. Ahora es que tiene un perfil espectacular, siempre le digo lo mismo. Tienes todo para ser un tipo perfecto profesionalmente, salvo que eres ingeniero químico y no ingeniero de caminos. Pero bueno, nadie es perfecto. Pero bueno, es un personaje, o sea, es un animal. Para mí es increíble, ¿no? Yo tuve varias reuniones ya hoy con él, pero bueno, tiene un máster en ciencias de la computación en Harvard, estuve en MIT trabajando, estuve en Imperial College, tiene su tesis en UT, trabajó en Shell y ahora es vicepresidente y director tecnológico de QRI y es español, gallego. Y él en su momento trabajó, sí, perdón. Sí, no digo gallegos por el mundo. La verdad que hay muchísima gente preparada y muchísimos gallegos en temas de investigación, en puestos, vamos, haciendo labores muy importantes y eso está bien que se sepa, porque muchas veces la labor de investigación pues está como muy oculta, la gente no lo conoce y hay que dar a conocer que hay muchísimo trabajo detrás y que gracias a esas labores de investigación luego tenemos pues por la sanidad que tenemos, las vacunas, los avances, la medicina y eso es que detrás hay muchísimo trabajo de mucha gente. Sí, y simplemente por comentarte, él la idea que tenía es el trabajo en un tema trabajó en un tema de cuidados intensivos para niños en el hospital de Boston Children's Hospital, en el hospital de niños de Boston. El problema es que los niños cuando llegan no saben, lloran,
tienen fiebre y no sabes lo que tienen. Ujú. Entonces, claro, una cosa que a los médicos les pone delicado es no sé lo que tengo que hacer con él a veces, ¿no? Entonces, de entrada, los médicos habitualmente meten toda la batería, toda la artillería de pruebas, ¿no? Puede haber desde una punción lumbar para saber si tiene una meningitis, que es terrible, súper dolorosa, hasta, yo qué sé, 1000 pruebas, ¿no? Con el estrés que le supone al niño, el gasto económico, el estrés que supone a la familia. Entonces, David ahí trabajó en un proyecto que consistía con las constantes vitales básicas, ¿eh? Es decir, con saturación de oxígeno en sangre, con presión arterial, bueno, con una serie de cosas, digamos, muy sencillas, poder clusterizar si el niño va a estar más de 4 días en el hospital o menos de 4 días. Simplemente eso, con un 80 y tantos % de fiabilidad, como lo que vimos ahora, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque eso ya le dice al médico, sale una pantallita, le dice, mira, con esto es muy probable que el niño pues, vaya a cursar una enfermedad grave, puede ser una meningitis o puede ser algún problema gastrointestinal grave, no lo sabemos, pero ojo, porque si va a estar más de 4 días tiene algo malo. O si va a estar menos de 4 días es evidente que tiene algo leve, pues tiene un cólico de lo que sea o se ha cogido un resfriado y ya está, ¿no? Entonces, permite ajustar mucho los recursos, evitar estrés, bueno, en fin. Es una idea muy potente que se está aplicando ya. Pues sí, todo lo que sea racionalización y optimización de recursos al final redunda en mejora para todos, desde luego, está claro. Sí. Pero bueno, Andrés, mira, yo sé que en QRI ahora mismo estáis metidos en otros proyectos también de investigación, que sé que no nos puedes detallar porque tenéis cláusulas de confidencialidad, pero bueno, si es posible, ¿nos podías contar algo de lo que estáis haciendo allí con los americanos? Pues a ver, algún proyecto así curioso del que pueda hablar algo. Hay ahora uno muy reciente que estamos, a ver si lo cerramos, que es súper curioso y además ha surgido en medio de la crisis, que es aplicar Machine Learning. La empresa QRI tiene su origen en el petróleo y gas, y ha derivado, pues eso, a ser una tecnológica. O sea, la idea es aspirar a estar ahí peleándose con Google, ¿no? Esa es un poco la idea. Aunque de momento estamos lejos, pero bueno, no tanto como parece para lo pequeñitos que somos. Entonces, bueno, pequeñitos comparados con Microsoft o Google. Entonces, aunque partimos de ahí, ahora nos dedicamos a temas de minería, a temas de pesca, a temas de salud, un montón de temas. Y un tema que nos ha surgido muy interesante es el de reconocimiento de imágenes satelitales, pero a un nivel tan descomunal que da miedo. Es decir, imágenes de satélite que te llegan y un sistema de redes neuronales convolucionales sea capaz de detectar objetos, medirlos, pesarlos. No voy a decir quién lo encargó, lógicamente, ni voy a entrar en muchos más detalles, pero es realmente un proyecto fascinante. O sea, Sí. coger miles y millones de imágenes y detectar, a lo mejor, detectarte a ti desde arriba. Saber dónde Bueno, eso está asusta un Lorena. poco, ¿eh? Desde el punto de vista del ciudadano de a pie, que ya sentimos a veces que nos tienen controladísimos y Pues, vigilados y bueno, imagínate esto que asusta un poco. cada 5 minutos vas de un barrio a un satélite y te va viendo un puntito que se llama Lorena, tic, 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 Sí, se sabe dónde está. sí, sí. En Entonces, fin, bueno, eso de que nos tengan tan vigilados tampoco asusta un bueno, poco, la verdad. Pero bueno, bueno, pero tampoco tiene por qué. O sea, hay, lógicamente, si se emplea mal, tiene desventajas, ¿no? Pero es como todo, la energía atómica es una energía hiperlimpia, aunque si se emplea mal, pues puede ser una bomba, ¿no? Y si sí, hay algún. Sí, es como como todo. todo. Bien utilizado, ¿quién no utiliza hoy en día Google Maps por ahí y encontrar, llegar Sí, a todas partes, ¿no? Pues bueno, sí, sí, pues sí. bien utilizado siempre está bien, eso está claro. No, la idea que tiene inicial es muy potente, ¿eh? Después no sé si derivará en otras historias, pero en principio este tema de reconocimiento de imágenes a mucha resolución es súper interesante, súper atractivo, ¿eh? Ujú. Va a ser un puntazo con el tiempo a nivel mundial, yo creo. Pues ojalá. Bueno, Andrés, mira, por último, para finalizar esta entrevista, me gustaría hacerte 3 preguntas cortas que sinteticen un poco el contenido de todo este tiempo que estamos charlando, con el fin, pues eso, de resumir pues un poquito toda esta conversación. Me gustaría, por favor, pues que respondieses también de modo conciso. Mira, ahí va. ¿Qué está aportando tu trabajo como ingeniero de caminos a la sociedad en estos tiempos de pandemia? Yo creo que está aportando una mejor comprensión de la enfermedad COVID-19 mediante tecnologías novedosas, como el Machine Learning, fundidas con planteamientos, digamos, de toda la vida como la ingeniería, pero que son
los planteamientos que permiten resolver problemas tan complejos como el entender el COVID. ¿Cómo os habéis organizado para adaptar vuestra actividad a esta situación? Internamente, lo que es la compañía, por ejemplo, QRI, pues como es un sistema americano, pues rápidamente ha cambiado de oficinas. Inicialmente las abandonó de un día para otro, reestructuró toda la plantilla, bajó sueldos, ajustó todo, sin dudarlo, en 2 minutos, la ventaja y la desventaja de un sistema tan flexible. Y todo el mundo en teletrabajo. Ya teletrabajábamos prácticamente todo el rato, pero prácticamente pues, nos hemos convertido en una empresa que está deslocalizada en todo el planeta. Entonces, esta quizás es la consecuencia más directa, ¿no? Y ahora mismo tenemos otra vez sede física, pero bueno, en otro sitio que nos interesa más y que es más seguro para poder, sobre todo para los clientes, ¿no? Y para poder, porque nuestra sede estaba en el centro de Houston. Entonces ahora estamos un poco más apartados y en caso de que haya reuniones físicas, bueno, se podrían hacer allí sin problema. Andrés, ¿y en tu opinión qué se necesita para salir de esta crisis? Ingeniería. Ingeniería de caminos. No, desde luego, a ver, yo no sé realmente cuál es la fórmula. Una cosa que me preocupa es que no veo un planteamiento. Hay una cosa que dicen uno de mis directores de tesis, hay que hacerse las preguntas adecuadas para encontrar las respuestas correctas, ¿no? Entonces, los ingenieros, y en particular los ingenieros de caminos, tenemos una, digamos, peculiaridad, yo creo que nos caracteriza porque, bueno, si no, no hubiésemos acabado la carrera, y es que somos capaces de hacernos las preguntas adecuadas. Cuando me sale un resultado de esta estructura o de este cálculo, de este perfil, de este canal, ¿esto tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y si lo hago de esta manera, ¿podría mejorarlo? Entonces, lo que he hecho en falta de manera general, cuando leo las noticias, veo la tele, es que yo creo que no nos estamos haciendo, no sé si la sociedad, la gente que gestiona o gobierna, no lo sé, las preguntas adecuadas y así es difícil llegar a ninguna respuesta y a ninguna solución. Entonces, hace falta un poco de ingeniería. Y hace falta un poco de ingeniería, por tanto, un poco de ingenieros. Más ingenieros, mejor dicho, en puestos de gestión y dirección. Y lo digo con todo el respeto al resto de profesiones, pero hace falta. Yo lo tengo muy, muy claro. Gente que plantee el problema claro. Mi pregunta es, bueno, yo no soy capaz de afrontar la enfermedad, o lo que hablábamos antes, ¿no? Oye, mira, entra un paciente por la puerta, ¿puedo detectar de alguna manera si va a cursar de manera muy grave, moderada, leve, muy leve? Porque eso me permite, por ejemplo, dimensionar mi sistema UCI, ¿no? O dimensionar mis hospitales, que son mis infraestructuras. Yo me haría esas preguntas, ¿no? Como gestor. Y no sé si se las están haciendo, pero mi sensación es que a nivel mundial, yo no digo ya España, que no se está haciendo mucho, no nos estamos haciendo las preguntas adecuadas. Más ingeniería, punto. Pues sí, Andrés, estoy de acuerdo contigo. Ojalá los que tengan que hacerse esas preguntas encuentren las preguntas adecuadas, pues para poder después tener las respuestas correctas y enfocar las acciones precisamente hacia ellas. La verdad que sí. Oye, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Ha sido un placer charlar contigo y creo que hemos aprendido un montón de cosas bastante quizá desconocidas para las personas del día a día y la verdad que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ti, Lorena. Un placer. Un placer. Gracias a todos.